Lección 1. Planificación de viajes. Si vamos a empezar a planificar este viaje, creo que primero debemos decidir las fechas. Por supuesto, es fundamental elegir fechas que nos convengan a ambos y que permitan organizarnos adecuadamente. Sí, y también debemos tener en cuenta las condiciones climáticas de nuestro destino. ¡Qué buen punto! No querríamos acabar en medio de una tormenta ni con calor extremo. Exactamente. Una vez que tengamos las fechas fijadas, podemos buscar alojamiento y actividades. Me entusiasma explorar nuestras opciones. Hay mucho que considerar. Sí, y también deberíamos consultar si hay eventos locales que se celebren durante nuestra estadía. Genial idea. Participar en las festividades locales puede enriquecer mucho nuestra experiencia. Hagamos una lista de posibles fechas y comencemos a reducirla. Lección 2. Evaluación de inglés. Inglis dijo que estaba bien continuar con el proyecto. Es fantástico escucharlo. Sí, me sentí aliviado al recibir una respuesta positiva. ¿Había alguna condición? En realidad no solo querían asegurarse de que cumplíamos todos los requisitos necesarios. ¡Qué bien! Significa que vamos por buen camino y que podemos avanzar sin mayores preocupaciones. Por supuesto, creo que esta es una gran oportunidad para demostrar nuestras capacidades. Sí, y estoy emocionado por ver cómo nuestro arduo trabajo será reconocido al final. Mantengamos este impulso y concentrémonos en ofrecer lo mejor de nosotros. Estoy de acuerdo. Con una comunicación clara y dedicación podemos lograr nuestros objetivos. Por un proyecto exitoso en el futuro. Lección 3. Manejo del estrés. Puedo identificarme con la sensación de sentirse abrumado a veces. Puede ser todo un desafío. ¿Has probado alguna técnica para controlarlo? Siempre busco estrategias efectivas. Sí, he descubierto que practicar ejercicios de atención plena y respiración profunda puede ayudar mucho. Suena beneficioso. Es increíble cómo tan solo unos minutos pueden marcar la diferencia. Por supuesto, también intento tomar descansos regulares para despejar la mente cuando me siento estresado. ¡Qué buen enfoque! Alejarse un momento a menudo puede brindar una perspectiva nueva. Sí, y la actividad física también ayuda. Salir a caminar realmente me puede levantar el ánimo. Estoy de acuerdo. Salir y moverse puede hacer maravillas para el estado mental. Compartamos nuestras técnicas favoritas y apoyémonos mutuamente para manejar el estrés. Lección 4. Gestión de gastos. Cuando se trata de elaborar un presupuesto, a menudo me pregunto qué tipo de gastos debo seguir de cerca. Sí, ¿qué tipo de gastos crees que son los más importantes, como comer fuera o comprar cosas que no necesitas? Exactamente. Salir a comer puede acumularse rápidamente, sobre todo si se convierte en un hábito frecuente. Por supuesto, es fácil gastar de más al salir a comer sin un plan claro. Por eso trato de limitar mis visitas a restaurantes y centrarme en cocinar en casa más a menudo. ¡Qué estrategia tan inteligente! Cocinar en casa puede ser más saludable y, a la larga, ahorrar dinero. Sí, pero también creo que es importante darse un capricho de vez en cuando. El equilibrio es la clave.
Estoy totalmente de acuerdo. Encontrar el equilibrio entre disfrutar de la vida y ser financieramente responsable es crucial. Sigamos compartiendo consejos sobre cómo gestionar nuestros gastos de forma más efectiva. Lección 5. Seguridad del cinturón de seguridad. ¿Qué le pasa, agente? No pensé que estuviera haciendo nada malo. Señora, usted no se abrochó el cinturón de seguridad, lo cual constituye una grave violación de seguridad. Ay, lo siento mucho. Debí haberlo olvidado con las prisas por subir al coche. Es importante abrocharse siempre el cinturón de seguridad, ya que puede salvarle la vida en caso de accidente. Tienes toda la razón. Ahora entiendo la importancia de usar el cinturón de seguridad. Bien, es una acción sencilla que marca una gran diferencia para garantizar tu seguridad. Me aseguraré de revisar 2 veces mi cinturón de seguridad de ahora en adelante. ¡Qué decisión tan inteligente! La seguridad siempre debe ser nuestra máxima prioridad al conducir. Gracias por el recordatorio, aprecio su compromiso para mantener a todos a salvo. Lección 6. Mantenerse activo. Oye, ¿cómo te has mantenido activo últimamente? Hola. Con la mayoría de las instalaciones cerradas, he estado entrenando de forma creativa en casa. Me alegra oír eso. Me parece que los ejercicios con peso corporal y las clases en línea pueden ser muy efectivos. Claro, también he estado dando largos paseos por el barrio para mantenerme activo. ¡Qué refrescante! El aire fresco y el movimiento pueden hacer maravillas con tu estado de ánimo. Sí, es una buena manera de despejar mi mente y hacer algo de ejercicio al mismo tiempo. He estado haciendo lo mismo. Me mantiene motivado y me ayuda a conectar con la naturaleza. Exacto. Planeemos una sesión de entrenamiento pronto. Será divertido. Me encantaría. Siempre es más divertido hacer ejercicio con un amigo. Lección 7. Decisiones de viaje. ¿Qué sugieres entonces? Debería pasar más tiempo en menos países para empaparme de la cultura. Suena genial. Sumergirse en varios lugares puede llevarte a experiencias más enriquecedoras. Exactamente. En lugar de ir a toda prisa a múltiples destinos, quiero apreciar de verdad dónde estoy. Sí, y pasar más tiempo en un país te permite conectar mejor con los lugareños. Es cierto, me encantaría aprender sus costumbres y quizás incluso aprender algo del idioma. Por supuesto, conectar con la cultura puede hacer que tus viajes sean mucho más significativos. Exploremos qué países serían ideales para una experiencia tan inmersiva. Genial. Me emociona descubrir todas las posibilidades juntos. Yo también. Esta va a ser una aventura increíble. Lección 8. Tramitación de visas. ¿Cuánto tiempo tardará en procesarse la visa? Por lo general, demora alrededor de 30 minutos, pero eso puede variar dependiendo de la carga de trabajo de la oficina. Tiene sentido. Me imagino que las horas punta podrían provocar esperas más largas. Por supuesto, siempre es buena idea llegar temprano por si hay retrasos. Sí, no quisiera perderme una cita importante por un procesamiento lento.
Exactamente. Estar preparado puede ayudar a reducir el estrés durante el proceso de solicitud. Me aseguraré de reunir todos mis documentos con anticipación para evitar problemas. ¡Qué buena idea! Tener todo listo puede facilitar mucho el proceso. Agradezco el consejo, siempre es mejor estar demasiado preparado que poco preparado. Lección 9. Abordar las preocupaciones. Debemos estar preparados para abordar cualquier inquietud u objeción que puedan tener con respecto a nuestra propuesta. Sí, anticipar las preguntas puede ayudarnos a presentar nuestro caso con más confianza. Exactamente. Comprender su perspectiva nos permitirá adaptar nuestras respuestas eficazmente. Y estar preparados demuestra que respetamos sus opiniones y que nos tomamos en serio nuestro proyecto. Por supuesto, es importante crear un diálogo abierto donde se sientan cómodos compartiendo sus ideas. Sí, creo que al hacerlo podemos fomentar la confianza y la colaboración. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas preocupaciones potenciales que podrían plantear y cómo podemos contrarrestarlas. Parece un gran plan. Un enfoque proactivo fortalecerá nuestra posición. Me alegra que estemos en la misma página, es crucial para el éxito de nuestra propuesta. Lección 10. Normativa sobre el tabaco. Es preocupante pensar en los peligros que conlleva fumar, realmente afecta negativamente a muchas vidas. Totalmente de acuerdo. Debería prohibirse fumar en lugares públicos para proteger también a los no fumadores. Exactamente. El humo de segunda mano representa graves riesgos para la salud de quienes no fuman. Sí, y muchas personas desconocen los efectos a largo plazo que fumar puede tener en su salud. Creo que es esencial crear conciencia, la educación puede conducir a mejores opciones. Por supuesto, aunque algunos se resistan a estos cambios, los beneficios de un ambiente libre de humo son innegables. Con el tiempo, me gustaría ver un mundo donde fumar ya no fuera una práctica común. Esto sería un logro significativo para la salud pública. Por supuesto, se trata de crear un futuro más saludable para todos. Lección 11. Opciones de transporte. Sí, hay taxis y servicios de viaje compartido como Uber disponibles en la ciudad. Suelen ser más convenientes que el transporte público, especialmente para salidas nocturnas. Exactamente. Creo que compartir el coche puede ahorrar tiempo y ofrecer una experiencia más cómoda. Además, puedes dividir fácilmente la tarifa con amigos, lo que la hace asequible. Excelente punto. Es bueno tener opciones que se ajusten a diferentes necesidades y presupuestos. Sí, y la comodidad adicional de reservar un viaje a través de una aplicación es muy útil. Por supuesto, facilita mucho el desplazamiento, sobre todo en zonas desconocidas. Estoy de acuerdo. Creo que estos servicios han transformado nuestra forma de navegar por las ciudades. Claro, me alegra que tengamos esas alternativas. Lección 12. Compra de muebles. Oye, he estado buscando muebles asequibles. ¿Has tenido suerte últimamente? Sí, de hecho encontré algunas ofertas excelentes en una tienda de segunda mano local. Deberías echarle un vistazo. Eso suena prometedor.
Las tiendas de segunda mano suelen tener piezas únicas a precios mucho más bajos. Exactamente. Además, es divertido buscar joyas ocultas que le den personalidad a tu hogar. Me encanta la idea de encontrar algo único que no todo el mundo tiene. Sí, y también es una opción sustentable, ya que estás reutilizando artículos en lugar de comprar nuevos. ¡Qué buen punto! Sin duda iré este fin de semana. Creo que quedarás gratamente sorprendido por lo que podrás encontrar. Tengo muchas ganas. A ver si encontramos algo juntos. Lección 13. Compra de joyas. Últimamente he estado pensando en joyas de oro y plata. Es una opción clásica. Sí, y hay una encantadora peluquera en el centro comercial que también vende hermosas joyas. En serio, es una combinación fantástica. Puedes cortarte el pelo y comprar accesorios al mismo tiempo. Exactamente. Tienen una selección maravillosa y los precios también son razonables. Me encanta la idea de apoyar a los negocios locales y al mismo tiempo encontrar piezas únicas. Por supuesto, además, las joyas pueden realzar cualquier atuendo y hacerlo sentir especial. Estoy de acuerdo. Creo que pasaré por allí después de mi próximo corte de pelo para ver su colección. No te arrepentirás. Siempre es un placer darse un capricho. Estoy emocionado de ver lo que tienen. Siempre es divertido encontrar nuevos accesorios. Lección 14. Equipaje perdido. Lamento saber que tu equipaje se ha perdido. Eso debe ser muy frustrante. Sí, de verdad. ¿Podrías describir tu equipaje para que podamos ayudarte a localizarlo? Claro, es una maleta azul oscuro con una etiqueta amarilla brillante en el asa. ¡Qué detalle tan útil! ¿Tenía alguna pegatina o marca especial? Sí, tengo un par de pegatinas de viajes de lugares que he visitado que podrían ayudar a identificarlo. Genial. Esos detalles facilitarán que el personal encuentre tu maleta. Espero que lo encuentren pronto. Tengo algunos objetos importantes dentro. Estoy seguro de que harán todo lo posible para devolvértelo rápidamente. Gracias por su apoyo. Realmente ayuda durante esta situación estresante. Lección 15. Sueños de jardinería. Creo que tener productos frescos de mi propio huerto sería increíble. Suena una experiencia muy gratificante. Cultivar tus propios alimentos puede ser muy gratificante. Por supuesto, me encanta la idea de saber exactamente de dónde viene mi comida. Sí, y es una excelente manera de garantizar que todo sea orgánico y fresco. He estado investigando qué verduras y hierbas serían las mejores para empezar. ¡Qué inteligente! Algunas opciones fáciles de cultivar son los tomates, los pimientos y la albahaca. ¡Qué ganas de empezar a plantar! Sería genial usar mis propios ingredientes para cocinar. Claro, además, la jardinería puede ser un pasatiempo relajante que te conecta con la naturaleza. Estoy de acuerdo. Es una forma maravillosa de pasar tiempo al aire libre y ser productivo. Lección 16. Escritura creativa.
Escuché que ella pensaba en historias por la noche, eso parece una excelente manera de estimular la creatividad. Sí, ella los escribía, capturando sus ideas antes de que se le escaparan. Es interesante cómo la inspiración puede llegar en cualquier momento, especialmente en la tranquilidad de la noche. Por supuesto, a los 18 años empezó a vender poemas, lo cual es bastante impresionante. Eso demuestra mucho talento y determinación para compartir su trabajo con los demás. Sí, es sorprendente cómo escribir puede ser al mismo tiempo una salida personal y una forma de conectar con la gente. Admiro su compromiso con su oficio, se necesita coraje para exponer tu trabajo. Claro, cada pieza que comparte es parte de su historia y experiencia. Me encantaría de escuchar algunos de sus poemas, apuesto a que son hermosos. Lección 17. Dulces. A veces también compro helado o yogur cuando termino en la sección de carnes. Eso suena como un delicioso capricho para recompensarte después de hacer compras. Por supuesto, es una buena manera de refrescarse, sobre todo cuando hace calor. Sí, y hay tantos sabores para elegir que es divertido. Me encanta probar nuevas combinaciones, especialmente cuando tienen sabores de temporada. Es una idea genial. Le da emoción y hace que cada viaje sea único. Además, es una buena manera de equilibrar las opciones saludables con un capricho dulce. Exactamente. Se trata de disfrutar la vida tomando decisiones conscientes. Creo que deberíamos planear un viaje de compras juntos. Me encantaría compartir un helado contigo después. Lección 18. Despejando la alegría. Debo tirar todo lo que no necesito. Sí, pero quédate con lo que te dé alegría. Esa es la parte más importante del orden. Totalmente de acuerdo. Es increíble la cantidad de cosas que acumulamos con el tiempo y que ya no nos sirven. Exactamente. Cuando eliminas lo innecesario, creas espacio para lo que realmente importa. A menudo me resulta difícil desprenderme de ciertos objetos, incluso aunque ya no me traigan felicidad. Es comprensible, pero a veces, los recuerdos están asociados a esas cosas. Sí, es como dejar ir una parte de tu pasado, lo cual puede ser difícil. Pero piénsalo de esta manera. Conservar solo lo que amas puede mejorar tu espacio vital y tu estado de ánimo. Tienes razón, me centraré en lo que aporta valor a mi vida y dejaré ir el resto. Lección 19. Planes de viaje. Puedo imaginarme a dónde irás en este viaje, suena emocionante. Me dirigiré a nuestra sucursal de en las montañas para recibir unos días de capacitación. Genial, un cambio de aires puede ser refrescante, sobre todo en un lugar tan bonito. Por supuesto, tengo muchas ganas de asistir a la capacitación y de explorar un poco la zona. Suena como la combinación perfecta de trabajo y aventura. Sí, y he oído que las vistas son impresionantes, lo que mejora la experiencia. No olvides tomar algunas fotos. Me encantaría ver cómo se ve. Claro, les contaré mis favoritos cuando regrese. Estoy deseando saber de tu viaje y de todas las cosas interesantes que aprendas. Lección 20. Actualización de objetos perdidos.
Sí, después de unos días me llamaron y me informaron que lo habían localizado. ¡Qué alivio! Siempre es estresante cuando se pierde algo importante. Claro, me preocupaba no volver a verlo, pero por suerte lo encontraron. Me alegro de que haya funcionado. ¿Qué dijeron sobre cómo desapareció? Mencionaron que estaba extraviado en un departamento diferente, lo cual fue un poco sorprendente. Eso puede pasar, especialmente en lugares concurridos. Me alegro de que lo hayas recuperado. Yo también. Fueron unos días estresantes, pero aprendí a tener más cuidado con mis pertenencias. ¡Qué buena lección! A veces, necesitamos experiencias como esa para recordarlo. Por supuesto, definitivamente tomaré precauciones adicionales de ahora en adelante. Lección 21. Diversión en el festival. Los payasos, bailarines y músicos realmente dan vida a los festivales, ¿no es así? Sí, su energía es contagiosa y alegra muchísimo las celebraciones. Y también puede haber otros concursos como concursos de talentos o juegos para niños. Exactamente. Es una excelente manera de involucrar a la comunidad y hacer que todos se sientan incluidos. Me encanta cómo los festivales pueden mostrar el talento y la cultura local a través de estas actuaciones. Por supuesto, es una forma hermosa de celebrar la creatividad y unir a la gente. Además, los trajes y decoraciones vibrantes hacen que todo se sienta muy festivo. Sí, cada elemento contribuye a crear un ambiente animado que todos pueden disfrutar. No puedo esperar al próximo festival, siempre es lo más destacado del año. Lección 22. Apoyo familiar. Llevó a mi hermano a pescar, lo que supuso una gran experiencia para ellos. Suena genial. La pesca realmente une a las personas y crea recuerdos imborrables. Sí, y también me lleva a la pista a patinar, lo que siempre es una pasada. ¡Qué divertido! Patinar sobre hielo es una actividad muy divertida y también es genial para desarrollar habilidades. Por supuesto, además, ayuda a mi hermana a escribir sus ensayos, lo que demuestra su apoyo incondicional. Es fantástico. Tener a alguien en quien apoyarse académicamente puede aumentar mucho la confianza. Es agradable ver cómo contribuye a cada uno de nuestros intereses y necesidades. Sí, ese tipo de apoyo hace una gran diferencia en la dinámica familiar. Me siento afortunado de tener a alguien como él en nuestras vidas que se preocupa tanto. Lección 23. Éxito del proyecto. ¿Cómo resultó finalmente el proyecto en su conjunto? Resultó mejor de lo que esperaba y estoy muy orgulloso del resultado. Qué bueno oír eso. ¿Qué crees que contribuyó a su éxito? Creo que el trabajo en equipo y la colaboración hicieron una gran diferencia en el logro de nuestros objetivos. Por supuesto, cuando todos colaboramos, a menudo tenemos excelentes resultados. Sí, y tener una comunicación clara durante todo el proceso nos ayudó a mantener el rumbo. Me lo imagino. Siempre es gratificante ver que el trabajo duro da frutos tan positivos. Sin duda, he aprendido mucho de esta experiencia que puedo aplicar en proyectos futuros.
Esa es la mejor parte. Cada proyecto es una oportunidad para crecer y mejorar. Lección 24. Encontrar direcciones. ¿Cómo puedo saber cuál tomar al mirar el horario del autobús? Debes encontrar el destino que aparece junto a las rutas de autobús. Esa es tu guía. Ah, ya veo. Entonces, si voy al centro, debería buscar esa ruta específica. Exacto. Cada número de autobús corresponde a una ubicación diferente, así que es importante verificarlo con atención. Tiene sentido. Agradezco tu ayuda. Usar el transporte público puede ser confuso. No hay problema. Solo recuerda verificar bien los horarios. Pueden variar a lo largo del día. Excelente consejo. Planificaré con antelación para evitar largas esperas en la estación. Sí, un poco de preparación ayuda mucho a que el viaje sea más llevadero. Ahora me siento más seguro al tomar el autobús. Gracias por guiarme. Lección 25. Opciones de viaje. También tengo un scooter que uso para desplazarme por la ciudad. Es muy conveniente. Genial. Los patinetes son una forma divertida y eficiente de desplazarse. Sí, y una vez hice un viaje en helicóptero, lo cual fue una experiencia completamente diferente. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¿Cómo fue verlo todo desde el cielo? Fue impresionante. Las vistas eran increíbles y me dieron una nueva perspectiva del paisaje. Me lo imagino. Viajar en avión te permite apreciar la belleza del mundo desde arriba. Exactamente. Me encantaría volver a dar un paseo en helicóptero algún día. Fue muy emocionante. Sería increíble. Estén atentos a las oportunidades para repetirlo. Claro, siempre es genial añadirle algo de aventura a nuestros viajes. Lección 26. La aventura te espera. Este viaje va a ser una aventura, ya lo puedo decir. Por supuesto, viajar siempre está lleno de sorpresas y nuevas experiencias. Sí, me encanta la emoción de no saber qué esperar. Es lo que hace que cada viaje sea único y memorable. Estoy de acuerdo. Ya sea probando comida nueva o conociendo gente nueva, siempre hay algo que descubrir. Exactamente. Cada lugar tiene su propio encanto e historias que contar. Tengo muchas ganas de crear nuevos recuerdos en este viaje. Yo también. Aprovechemos la aventura y veamos a dónde nos lleva. Sí, por nuevas experiencias y momentos inolvidables. Lección 27. Aceptar las diferencias. Pero ¿qué pasa si la gente no está de acuerdo conmigo en este tema? Cada uno tiene opiniones diferentes y eso es perfectamente normal, es parte de ser humano. Sí, lo entiendo, pero puede ser un desafío abordar esas diferencias. Por supuesto, es importante escuchar y respetar las opiniones de los demás, incluso si no las compartes. Estoy de acuerdo. Entablar conversaciones saludables puede llevar a una mayor comprensión. Exactamente. Se trata de encontrar puntos en común y valorar las distintas perspectivas. Creo que aceptar estas diferencias puede enriquecer nuestras conversaciones y experiencias.
Sin duda, es lo que hace que la vida sea tan interesante y dinámica. Lo tendré en cuenta al abordar discusiones en el futuro. Lección 28. Moverse. Me gusta mucho moverme de un lugar a otro, mantiene las cosas emocionantes y frescas. Suena genial. Debe ser genial explorar nuevas zonas y conocer gente diferente. Claro, mis amigos viven en una acogedora cabaña junto a un lago, y visitarlos siempre es un placer. Una cabaña junto a un lago suena idílico. Me imagino que las vistas deben ser impresionantes. Sí, es un escape tranquilo de la ciudad y hay muchas actividades al aire libre para disfrutar. Suena perfecto para relajarse. ¿Qué sueles hacer cuando los visitas? A menudo hacemos senderismo, simplemente nos sentamos junto al agua, disfrutando de la belleza de la naturaleza. Esos momentos deben ser muy rejuvenecedores, especialmente rodeados de tanta belleza natural. Claro que sí, me encanta la sensación de desconectar del ajetreo de la vida diaria. Lección 29. Cocina familiar. La casa huele bien y siempre resulta acogedora cuando se preparan las comidas. Lo sé. Ayudamos a mamá en la cocina y es una experiencia maravillosa para unirnos. Sí, yo pelo las verduras mientras ella se encarga de cocinarlas. Parece un trabajo en equipo. Exactamente. Cocinar juntos no solo llena la casa de deliciosos aromas, sino que también crea recuerdos imborrables. Me encanta cómo podemos compartir historias y risas mientras preparamos la comida. Realmente, hace que el proceso sea agradable y gracias a ello, las comidas saben aún mejor. Por supuesto, hay algo especial en comer alimentos que todos hemos contribuido a crear. Sí, añade un toque personal que hace que cada comida tenga más significado. No puedo esperar a nuestra próxima cena familiar, siempre son lo más destacado de mi semana. Lección 30. Encontrar un restaurante. Tengo una idea, busquemos un restaurante cercano mientras esperamos nuestro vuelo. Suena genial. Ojalá nuestro vuelo salga pronto y podamos disfrutar de una buena comida. Sí, sería una manera perfecta de pasar el rato y cargar combustible antes de viajar. Estoy de acuerdo. Además, probar la gastronomía local siempre es una parte emocionante de cualquier viaje. Exacto, busquemos lugares con buenas reseñas cerca, quiero aprovechar al máximo nuestro tiempo. Genial idea. Me encanta descubrir nuevos restaurantes y sus platos únicos. Yo también, tengo muchas ganas de vivir esta pequeña aventura culinaria antes de embarcar. Asegurémonos de tomar algunas fotografías de nuestra comida para compartirlas más tarde. Claro, será divertido capturar los deliciosos momentos que vivimos juntos.